¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo le quería preguntar ahora, bueno, aprovechando que es 8 de marzo, preguntar qué, o sea, como que piensa Dios o la iglesia como de la mujer, porque, bueno, es que hay unas cosillas que a mí me confunden o no entiendo bien. O sea, por ejemplo, creo que había como un pasaje que decía que como que no hay que las mujeres no arreglarse tanto o que también, por ejemplo, que someterse al esposo, cosas así. Entonces, no entiendo bien cómo es eso, no sé, ¿verdad? Si me pudiera explicar. No No, creo que sea bueno, feminista, sí, nomás no, tengo duda. sí, te entiendo la pregunta. No, lo que San Pablo dice en concreto es que el varón es la cabeza de la mujer, o sea, que el varón es la cabeza de la familia. Y digamos que la mujer tiene que estar sometida al varón, pero bueno, San Pablo dice otras cosas también que entienden y nos hacen entender qué significa que el hombre es cabeza. Y lo que dice San Pablo es que los maridos tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, lo que está diciendo San Pablo es que los maridos tienen que seguir el ejemplo de Cristo. ¿Que qué hizo Cristo? Cristo no se sentó a la mesa y le pidió a los apóstoles que los sirvieran, sino que él sirvió a los apóstoles, él les lavó los pies, él inclusive después de la resurrección, él mismo les cocinó cuando hizo la multiplicación de los peces, y también Cristo murió en la cruz por la iglesia, murió en la cruz por todos nosotros. Entonces el verdadero jefe de familia, el hombre que es cabeza de la familia, la mujer le obedece no tanto porque él le dice tienes que obedecerme, sino porque su ejemplo la arrastra, o sea, viendo el sacrificio que el hombre hace, su ejemplo la arrastra justamente a seguirlo digamos, a estar, digamos, bajo su autoridad, ¿no? Como que un verdadero hombre que es cabeza de familia es el primero que se levanta, el último que se va a acostar, y es el primero que se sacrifica un poco por la familia. Y después sí, la obediencia de la mujer es no una obediencia ciega. Por ejemplo, si el marido quiere hacer un pecado, que muchas veces eso pasa, ¿no? Que sobre todo en el tema de la intimidad o cosas por el estilo, si el marido quiere hacer un pecado, en eso la mujer no tiene que obedecerlo. Y después el marido no puede ser tampoco un tirano. Esta es otra cosa que muchos de los hombres no entienden. No es que, bueno, la mujer la pueden usar como si fuese una sirvienta, no. Su trabajo como cabeza de familia es con el ejemplo y justamente como Cristo lo hizo, guiar a la familia hacia la salvación eterna. Eso es un poco la función del esposo, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto es lo que enseña la iglesia. Y creo que es una armonía muy buena. Es más, lo que yo te diría es un privilegio las mujeres que tienen un marido así, ¿no? No sé qué opinas, pero me parece que un marido que es el primero que se levanta, el último que se va a dormir, que siempre se sacrifica por la familia y que es capaz de dar la sangre por la mujer y por los hijos, es un privilegio eso, ¿no? Lo que pasa está que el feminismo ha puesto el odio entre el hombre y la mujer. Cuando digo feminismo no me refiero a las mujeres que reclaman derechos que son legítimos, ¿no? Ujú. Cuando me refiero a feminismo, me refiero al feminismo de Simone de Beauvoir, por ejemplo, ¿no? Que es la esposa, bueno, no la esposa, sino la compañera de Jean-Paul Sartre, que prácticamente las filosofías de ellos inculcaban odio entre el hombre y la mujer, inculcaban un odio tremendo, o sea, le decían a la mujer que ella era la víctima y el hombre de por sí, por ser hombre, es un acosador y un abusador de por sí, ¿no? Es decir, eso es lo que muchas de las feministas hoy en día hacen, ¿no? Que ya el hombre es culpable por ser hombre y es culpable por su masculinidad. Eso es lo que está mal de parte del feminismo.
Y el feminismo es parte de lo que se llama un marxismo cultural. O sea, así como el marxismo pone odio entre el hombre rico y el hombre pobre, el feminismo pone odio entre el hombre y la mujer. Me refiero al feminismo radical. Después, bueno, las mujeres que reclaman ciertos derechos, en fin, eso no es feminismo en cuanto tal, ¿no? Eso es cristianismo, porque la mujer tiene derechos como los tiene el hombre. No sé si te contesté. Sí, eso sí. Y en cuanto a, bueno, es que lo de no, ¿cómo se dice? No arreglarse tanto, es que creo que había un pasaje, algo así, que decía de las mujeres que se arreglaban mucho, entonces ahí me confunde un poquito, o sea, Hay de que ver que... el contexto también de lo Ujú, que San Pablo dice, pero San Pablo cuando habla de eso, más que nada lo que dice es que la mujer de por sí tiende a ser admirada, porque eso es la realidad. Las mujeres se arreglan en muchos casos para que los hombres las admiren y le gusta a la mujer a veces, no digo a ti, pero a muchas les gusta que los hombres las miren, las admiren, es como que a veces se arreglan por una cuestión de vanidad, ¿no? Lo ujú, que San Pablo dice es que hay que tener cuidado con la vanidad, ujú, a eso se refiere. Ahora, no quiere decir que la mujer no se tenga que arreglar para estar linda, eso es otro tema. Pero el problema es a veces cuál es el objetivo, ¿no? De estar linda. El objetivo es la vanidad, la vanagloria, que todo el mundo hable qué linda que eres, o sea, ese es el objetivo. O el objetivo es estar presentable, por ejemplo, para el marido, o estar presentable para la familia, o estar presentable para un determinado evento. Bueno, estar presentables, todos buscamos estar presentables, no sé, a veces cuando uno va a un evento importante todos nos vestimos un poco mejor, ¿no? Eso es un poco así. El problema es cuando la mujer es vanidosa y cuando la mujer, en algunos casos, representa un peligro para el hombre, porque a veces pasa eso, hay mujeres que se arreglan bien para tentar a algún hombre, muchas veces no estamos diciendo que siempre que se arregla bien, porque tampoco podemos hacer un juicio así, ¿no? Pero todas las mujeres que han querido tentar a algún varón se han vestido provocativamente muchas veces, ¿no? Entonces es esto un poco de lo cual habla San Pablo. Ahora, tampoco uno puede agarrar, porque esto también está el juicio temerario de parte de muchos hombres o de parte de otras mujeres, ¿no? Uno ve una mujer arreglada, bien vestida, bueno, te vistes así porque eres vanidosa. Bueno, eso ya es un juicio, ¿no? Eso ya estamos juzgando lo que no se debe juzgar. El criterio, Mariana, sería, si te quieres arreglar, arréglate, pero fíjate que lo más importante es arreglarse ante Dios. O sea, si te vas a arreglar, si te vas a poner linda y después ante Dios vas a tener el alma llena de podredumbre, por ejemplo, cuando uno tiene odio, rencor, cuando uno tiene vanidad, cuando uno es piedra de tropiezo para otros, ¿no? Si uno está exteriormente arreglado, pero uno no vive según Dios, en realidad todo eso no nos sirve. Más que nada es eso, ¿no? Arreglémonos por dentro primero y después podemos arreglarnos por fuera. ujú, Ese es el asunto. Y después, eh, digamos, hay que ver realmente cuál es el objetivo por el cual uno se arregla. Arreglarse para un evento, arreglarse para la familia, para el marido, bueno, está todo bien. Ahora, arreglarse por pura vanidad o para realizar algún pecado, eso es lo que está mal, ¿no? ujú. Ok, ok. Bueno, con eso sí todo bien, todo claro. Y bueno, de todos modos, mis siguientes preguntas, bueno, eran más como de, no sé, o sea, ¿qué me podría a mí aconsejar si yo, por ejemplo, no sé, es que yo soy como muy enojona, ¿sabes? Entonces, yo, o sea, soy, por ejemplo, de que si casi, casi que me estoy peleando en Facebook por pensar como yo pienso, o sea, yo, no sé, por defender mis creencias o decir, no, pues es que yo no opino que está bien esto, o por ejemplo, cuando veo que las feministas atacan a alguna iglesia, entonces sí me da así como que el coraje, pero también pienso que no debería de estarme peleando, ¿sabes? O sea, Mm, me da así como que quiero dar
entender algún mensaje, quiero tratar de decir, oye, no, es que también ponte a pensar en esto, o así, es que también reflexiona esto, no, no tiene que ser exactamente como tú lo piensas, o hay otras perspectivas, ¿sabes? Entonces, no sé, a mí me agarra mucho el enojo y no sé. Sí, lo que yo te diría es que no respondas ningún mensaje si estás enojada. Espera a que el enojo se te pase. Más que nada es eso. Espera un poco. A veces cuando uno ve un mensaje que por ahí nos hace enojar mucho, lo que hay que hacer es, yo te digo cuál es mi técnica, ¿no? Muchas veces. Yo cuando veo un mensaje que merece respuesta, hay mensajes que me hacen enojar muchísimo a mí también, ¿no? No te digo que no. Pero yo lo que hago es los guardo y los pongo, por ejemplo, en mi dirección de correo electrónico. Y los contesto después al otro día, después de que pasaron 12 horas, ¿no? Recién ahí los contesto, porque ahí uno ya está más tranquilo, si uno quiere, ¿no? Y después te diría, no ataques a la persona que dice ese mensaje, porque este es el gran error de muchas personas, que hay veces que, por ejemplo, no sé, si una persona ataca a la iglesia y tú atacas, le dices a la persona, pero tú eres una tonta, o eres un insensato, o eres... Hay veces que uno lo puede decir, pero uno podría concluir de esa manera cuando merece la persona una respuesta así, ¿no? Lo que pasa está que eso lo puedo hacer yo, que a veces distingo si estoy hablando con un fariseo o estoy hablando con una persona que está confundida. Con los fariseos uno puede ser un poquito más duro, pero con las personas confundidas a veces no, porque no damos una buena imagen, ¿no? Entonces, donde nunca te vas a equivocar, Mariana, es en atacar el argumento y no a la persona. Por más que los otros no lo hagan. Si los otros te atacan, tú les puedes contestar, en realidad me estás insultando porque no tienes argumentos. Ese es el problema. Entonces, yo te diría que el insulto no le da más fuerza al argumento y tú no vas a ser la excepción, así que directamente mejor usemos la cabeza y tratemos de pensar sobre lo que estamos escribiendo. Si tú respondes cosas así, obviamente te puedo asegurar que el que es necio nunca te va a aceptar absolutamente nada, y las redes sociales están llenas de necios, ¿no? Lamentablemente, en las redes sociales lo que no falta es el necio y aquel que simplemente discute porque quiere tener razón. No busca la verdad, sino que simplemente quiere tener razón. Pero al menos de tu parte, de la parte tuya, no busques querer tener razón, no es la idea. Tampoco busques pelearte con la gente. En todo caso, trata de defender la verdad. Y defender la verdad, ¿qué significa? Tú ataque el argumento y no ataques a la persona que dice ese argumento que es malo, ¿no? Y concéntrate en eso, atacar el argumento y nunca a la persona, porque hay que amar al que yerra, pero hay que odiar el error. Entonces, lo que tú odias es ese error, pero no odias a la persona que yerra. Hay que acordarse de eso. Y después, Mariana, no pierdas tiempo. Hay veces que hay gente que contesta una vez, contesta 2 veces, contesta 10 veces, y a veces se la pasa 2 días contestándole a la misma persona y enganchándose en un argumento así. Yo te diría, después de 1, 2, 3 veces que uno le contesta a la persona, ya no vale la pena seguir adelante, ¿no? Tú ya dijiste lo que tenías que decir, ya advertiste del error de esa persona, no la atacaste a la persona, sino que advertiste del error de esa persona. Después no hay que tirar perlas a los cerdos, dice el Evangelio, ¿no? No estamos diciéndole cerdos a nadie, simplemente lo que dice esa frase es, no hay que perder el tiempo con aquel que no busca la verdad. Más que nada es eso lo que tienes que tener en cuenta, ¿no? Ahora, si te vas a poner a pelear y vas a estar 2 días peleándote, lo que yo te recomiendo es directamente no intervengas, ¿no? Porque ahí ya te ganó el demonio. Si realmente uno va a atacar a la persona y no el argumento, suponte, te vas a poner a insultar a otros o... Ahí ya el demonio te ganó. Ahora, si vas a atacar al argumento y no a la persona, ahí vas a dar un buen testimonio de cristiana.
Y después un buen testimonio es aquel que no pasa 2 días peleándose, sino que contesta 1, 2, 3 veces. Y ya cuando la persona cae en la necedad, uno le dice, bueno, que Dios te bendiga, rezaré por ti. Yo hice lo que tenía que hacer, ¿no? Particularmente yo por eso prefiero el Twitter, no tanto el Facebook, porque en el Twitter yo a las personas que por ejemplo, insultan a la iglesia, yo les contesto y una vez que les contesté los bloqueé. Es así, digamos, no les doy posibilidad de respuesta. Después si se meten aquí en YouTube, que es lo que yo siempre les digo, ¿no? Quieren conversar conmigo, acá está el canal de YouTube, entran y acá hablamos cara a cara. Pero yo cuando doy una respuesta a una persona que insulta a la iglesia, esto y lo otro, le contesté y por lo general lo bloqueé. ¿Y por qué hago eso? Porque ya tengo harta experiencia de que esas personas, si no, después contestan 1, 2, 3, 4 veces y no les interesa la verdad. Lo que les interesa es ganar la discusión. No vale la pena, ¿no? En Facebook simplemente alguna que otra vez contesto, pero en Facebook contesto de esta manera. Hago captura de pantalla del comentario y después le contesto públicamente y cierro los comentarios. Quedan más enojados todavía porque no pueden contestar, ¿no? Así que... Ok. Bueno, y bueno, si la discusión fuera de 1 a 1, así de que si estoy frente a la persona, entonces ahí es que digamos, ahorita es como que muy difícil hablar del tema y yo dar mi opinión, ¿sabes? O sea, porque uno ahorita, no sé, estoy en la escuela y no y si me preguntan cualquier cosa, siento que luego se va a hacer el problemota, porque, ay, no, es que mi generación es bien, ay. Bueno, ahí tienes que, esto te lo va a dar el tiempo eso, Mariana, porque te digo la verdad, mucha gente no está capacitada de entrada para poder hablar o debatir con los demás, ¿no? Pero eso te lo da solamente la experiencia. Y tú eres muy joven por el momento, ¿no? Entonces lo que yo te diría es que tengas paciencia contigo mismo, porque hay un pecado que es inevitable en todos nosotros, que todos lo hemos tenido, y es la juventud. Que no es un pecado, ¿no? Obviamente, no es un pecado, pero ¿qué te quiero decir con esto? Que el joven tiene toda la energía, pero no tiene la experiencia. Entonces, ya te digo, los que somos ya más grandes, cometemos errores también y nos peleamos también y a veces discutimos fuertemente. Pero yo cuando tenía tu edad también discutía fuertemente y me peleaba, ¿no? Y eso es totalmente normal, ¿no? Porque así son los jóvenes, ¿no? Los jóvenes tienen toda la energía, pero no tienen la experiencia. Al no tener la experiencia, muchos de ellos piensan que lo saben todos. No digo que sea tu caso, pero muchos piensan que lo saben todo. Entonces, tente paciencia a ti misma por ese lado. Una buena técnica para saber si uno tiene que intervenir o no intervenir es la siguiente. ¿Manejo el tema o no lo manejo? Porque si realmente el tema uno no lo maneja, hay un esquemita que yo siempre, no sé si lo has visto alguna vez, ¿no? Pero hay un esquemita que es un poquito vulgar, por eso no voy a repetir las palabras iguales, ¿no? Pero capaz que ahora una vez que termine lo busco el esquema a ver si ahí aparece, pero hay un esquemita que dice, se habla de un tema, estoy informado o no sé nada. Si estoy informado, hablo. Si no sé nada, estoy callado o me informo primero antes de hablar, ¿no? Entonces hay un tema que es importante. Antes de discutir o de debatir con alguien, lo que tienes que preguntarte es si el tema lo conoces, ¿no? Y a veces nos pasa lo contrario, que el tema lo conocemos demasiado y no tenemos paciencia para la persona que no lo conoce. Entonces, en ambos casos puede haber un problema. El que está demasiado informado y el que no está informado. Entonces, el consejo es, no sabes del tema, antes de hablar, infórmate y ahí vas a estar en condiciones de conversar de ese tema.
Pero una vez que estés informada, lo que te va a pasar es que te va a faltar paciencia para tolerar las tonteras que los otros dicen sin saber. En ese caso, lo que por ahí te conviene es aplicar el método socrático, que es un método muy bueno. ¿Sabes cuál es el método socrático? Las preguntas. Mm, Por ejemplo, cuando uno sabe hacer buenas preguntas, la persona muchas veces llega un momento que se queda sin respuesta, ¿no? O sea, tú directamente no afirmas nada, sino que preguntas. Dice, por ejemplo, no sé, a veces acá entra un protestante, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, la unidad, ¿en quién está la unidad? Y me dicen, la unidad está en Jesucristo. Sí, bueno, pero todos apelamos a Jesucristo. Y todos estamos divididos, ¿no? Los pentecostales, los bautistas, todos apelamos a Jesucristo. Entonces, la unidad está en Jesucristo, pero en realidad no puede, tenemos que tener una cabeza visible. Entonces, ¿dónde está la unidad? La unidad está en las Sagradas Escrituras y todos apelamos a la Sagrada Escritura. Ahí está el punto, ¿no? Y sin embargo, los pentecostales bautistas dicen que no hay que bautizar niños, los luteranos, presbiterianos y anglicanos dicen que sí. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Dónde está la unidad, no? Y uno empieza a hacer preguntas y cuando el otro se queda sin respuestas, ahí, con mucha humildad, puedes exponer lo que tienes que exponer. No, mira, te quedaste sin respuestas, bueno, déjame explicarte lo que yo estudié acerca del tema. Capaz que soy un ignorante en muchos temas, pero este tema creo haberlo estudiado. Y tú directamente ahí das tu opinión, ¿no? Ahora, Mariana, la paciencia es una gracia, la paciencia para poder debatir, y si quieres debatir con paciencia vas a tener que pedirle en oración, ¿no? Pero estos son consejos que te doy. Pide en oración la gracia de la paciencia y trata de pensar que la persona que está enfrente tuyo, que esto es importantísimo, es una persona que por ahí es ignorante, y es una persona que por ahí es soberbia, y es una persona que por ahí, o simplemente puede ser una persona que directamente no sabe y que cree saber, pero no tiene soberbia, simplemente es ignorante, pero no por culpa de esa persona. Bueno, va a ser mucho más efectivo el diálogo mientras tú conserves la calma. Ahí está el punto, ¿no? Si tú conservas la calma y como en Internet, te concentras en atacar argumentos y no atacar a la persona, eso va a ser mucho más efectivo que te pongas a pelearte, ¿no? Porque si te peleas directamente a esa persona, la perdiste. Directamente nunca vas a lograr nada, ¿no? Si no la convences, pero al menos mantuviste la calma y al menos diste argumentos y, digamos, de tu parte se mantuvo digamos, la concordia, o sea, atacaste el argumento y no la persona, por ahí la persona no te va a dar la razón en el momento, pero por ahí te lo va a dar después. A mí me ha pasado eso, ¿no? Me ha pasado que algunas personas me decían, padre, en su momento me reenojé con usted, pero hoy me doy cuenta que tiene razón, ¿no? Y bueno, así que tranquila que todo esto te lo da la experiencia. Bueno, pues sí, es cierto lo que dice padre. Pues muchas gracias. Bueno, esas eran mis dudas. Acá hay un comentario que es muy cierto, ¿no? El que se enoja en un debate pierde. Esa es la realidad, ¿no? Te enojaste, perdiste. Te hicieron perder la paz interior. Chao, ahí terminó todo, ¿no? Así que quien se enoja pierde, acuérdate de eso. Sí. Bueno, que Dios te bendiga, ¿eh? Muchas gracias por todo. Muchas gracias, padre. Y eres bienvenida siempre aquí, ¿no? Chao, chao. Gracias.